en el reposo de Dios. Reposo realmente significa descanso. Nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados de una manera donde la vida natural misma nos enseña que necesitamos descansar. Los doctores dicen que nosotros deberíamos dormir por lo menos 8 horas en el periodo de un día, que es 24 horas. Dicen que eso nos ayuda muchísimo para que podamos ser productivos y saludables. Algunas personas no podemos descansar todo lo que quisiéramos, entonces me cuento yo, a veces quiero descansar más y no puedo. Cuando digo más, no porque quiera más de 8 horas, sino que a veces no me alcanza, o sea, el cuerpo no me da para descansar las 8 horas. Bueno, uno quisiera poder descansar el tiempo que es importante, que es bueno. ¿Qué beneficio se tiene al descansar el cuerpo? Bueno, como nosotros funcionamos, pues tiene muchos beneficios, porque el cuerpo, aunque está bastante lejos la comparación, mucho más avanzado nosotros como creación de Dios que lo que hace la tecnología y el ser humano, pero se puede hacer una pequeña comparación y hablar de cosas que son cosas que son definidamente básicas y están allí. Por ejemplo, nosotros funcionamos con base en electricidad. Nuestro cerebro es una central eléctrica. Dicen los científicos que si uno pusiera allí una lámpara de 20 vatios, la alcanzaba a prender. Básicamente tenemos una central eléctrica que manda impulsos desde el cerebro y se diseminan o se riegan por todo el cuerpo a través de todo lo que sale de aquí, de la médula espinal, etcétera, y todos los nervios. Bueno, ese es nuestro cuerpo. Todo el tiempo, mientras nosotros estamos despiertos, esta partecita que queda acá, donde está involucrado todo el pensamiento, las órdenes para que el cuerpo funcione, etcétera, todo ese tiempo está consumiendo energía y trabajando con una buena parte de la capacidad. Hay partes del cuerpo que nunca cesan de moverse, dicen los científicos que ni siquiera dormidos, por ejemplo la lengua. Es un manojo de nervios, que ni siquiera dormido se queda quieta. Dicen que aún dormido ellos han examinado y se mueve de alguna forma, pero cuando está despierto se mueve más. Ustedes saben que hay cosas de las que uno puede decir nunca se cansa, y una de las cosas que yo digo de una manera jocosa, pero es verdad, es que la lengua no se cansa de hablar. Yo nunca he oído una persona que dice: uy, vamos a dejar la conversación aquí porque me duele la lengua. Sí he oído personas que dicen: ya me duele de tanto masticar para comer, pero que diga me duele la lengua de tanto hablar, no he oído todavía a nadie. No sé si alguien lo ha oído, pues bueno, qué bien. Pero básicamente nuestro cuerpo está siempre así. Cuando descansamos o dormimos, no es que necesariamente el cuerpo se quede paralizado. No, porque, por ejemplo, el corazón comienza a latir cuando uno se forma en el vientre de la madre, y el día que deje de latir, goodbye. Entonces, aún dormido, y por eso las personas le decimos que le van a tomar los signos vitales, ¿verdad? Si tiene pulso, etcétera. Respirar. Siempre respiramos. Desde que fuimos formados en el vientre hasta el momento que ya se termine de respirar, porque si usted deja de respirar, goodbye. Entonces hay ciertas cosas. ¿Qué es lo que sucede cuando se descansa? Bueno, que dicen en una forma de hablar, se ralentiza, o sea,
trabaja con mucha menos velocidad. O sea, el cuerpo consume menos energía, el cerebro envía sus impulsos de una manera más suave, y es como cuando usted pone el computador en modo ahorro de energía. La pantalla se pone sin luz, se pone negra, ahí está encendida, pero eso pasa con nosotros. Por eso dicen que es malo comer tanto en la noche antes de irse a acostar. No se preocupe, no es pecado, estoy diciendo es malo. Una cosa es que sea mala para la salud y otra es que sea pecado para el alma, ¿no? Usted tiene el derecho, sobre todo en esta época, que usted tiene el derecho a hacer lo que quiera, solo le estoy explicando. Por eso dicen que es malo. ¿Por qué? Porque el cuerpo bajó la velocidad en que está trabajando, y lo que usted y yo consumimos no puede ser procesado como cuando usted y yo estamos despiertos y activos. Entonces dicen que de ahí nace esa gran protuberancia, ¿cierto? En esta parte frontal, dicen, etcétera. Todo eso para decir, es muy beneficioso que podamos descansar, porque cuando nos ponemos en esa forma de descanso, dormir, y cuando tratamos el cuerpo de acuerdo a eso, pues recuperamos fuerzas. Recuperamos fuerzas. Incluso hay como una especie de regeneración. Aunque usted y yo no hayamos estudiado eso, pero yo por ahí cuando puedo de a poquitos me entero al estudiar, y hay una especie de regeneración. Por eso los fotógrafos profesionales, los que saben de eso, cuando quieren tomar la foto de una persona a la que quieren poner que sea inspiradora y todo, esas fotos deben ser de mañana. Vea qué cosa, ¿no? Esas fotos deben ser de mañana. Dicen los fotógrafos profesionales, los que saben, o sea, a esa hora va a salir mejor la cara, etcétera. No estoy diciendo a qué horas, ellos buscan que sea de mañana. Ellos ya sabrán decirle, pero estoy diciendo lo que ellos estudian para poder hacer sus cosas, porque dicen que hay como una especie de regeneración, algo sucede que queda mejor, porque ya la persona descansó. Asombroso, ¿cierto? Cosas que uno no ha pensado. Estamos hablando de esto por nuestra vida espiritual, por nuestra vida cristiana. Nosotros fuimos diseñados para descansar, y el que no descansa y quiere llevar el cuerpo a toda máquina sin detenerse, lo va a acabar. Lo va a acabar. La persona primero va a ser afectada a su salud. Llegará un momento que usted habrá escuchado noticias de personas que entraron, por ejemplo, y no es el caso de los cristianos, pues los cristianos que verdaderamente entienden la vida, la salvación en Cristo, pero han entrado a un casino a jugar juegos de esos con dinero, y hay personas que entraron, se sentaron al frente de la máquina y funcionaron hasta que se murieron, 3, 4 días sin detenerse, y se han muerto frente a la maquinita de juego porque no comieron suficiente o comieron lo que pudieron y no durmieron durante ese tiempo, y mantuvieron el cerebro dándole hasta que colapsó. Es importante saberlo, porque Dios nos hizo para que tengamos un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. No solamente, escúcheme, no solamente las 8 horas que recomiendan los médicos, sino que el Señor también diseñó que hubiese un día en la semana que el ser humano descansara. Que lo observemos o no, no es problema del Señor, pero Él lo diseñó así. Él lo diseñó así para que fuéramos bendecidos. No estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando todavía de lo físico, de lo material.
Él lo diseñó así para que fuéramos bendecidos en la parte del cuerpo y que ese día de descanso lo dedicáramos para darle la gloria a Él. Él lo diseñó así. No estoy diciendo que sea pecado o no pecado. A esta hora habrá un hermano, una hermana. En la época que estamos viviendo, las personas tienen que trabajar en el día que le dice el empresario, el dueño del negocio, etcétera, como sea. Pero Dios nos diseñó de tal manera que un día en la semana se descansara, para que pudiéramos ser más productivos y más saludables. Y por supuesto, el Señor decía, ese día pues me lo dedican para darme la gloria. Ese día descansan, porque Dios mismo, dice la palabra, descansó. O sea, cuando terminó de hacer un trabajo que Él hizo, la creación, dice, y Dios descansó. Pero asómbrese, no solamente al ser humano Dios le pidió que descansara, a la tierra también. Y no haber observado todas esas recomendaciones de Dios, pues han llevado a lo que usted ve. Una tierra gastada, una tierra que necesita una cantidad de químicos para poder producir, etcétera, porque fue diseñada, en el diseño original estaba que la tierra también descansara. Cada que se completaban 7 años, Dios le había dicho al pueblo: ustedes me dejan descansar ese año, la tierra, ese próximo año, lo que salga, si se produce, porque no sembró, pero se produjo, recoja eso, pero no la cultive, no le haga arado, no le haga nada, déjela descansar. ¿Qué hacemos hoy nosotros? Bueno, otras culturas, otra forma de pensar. La gente sencillamente quema lo que hay ahí porque supuestamente eso le va a ayudar, y ahí hemos acabado con lo que hay. Pero le estoy diciendo esto para que ahora lo apliquemos nosotros. ¿Qué dice aquí? Ahora a nosotros está hablando de la vida espiritual. Dice, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en la tentación, en el desierto, donde vuestros padres me probaron, me tentaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: no han conocido mis caminos, siempre andan vagando en su corazón. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, no tener reposo es un castigo. Y para las personas que sufrimos, porque puede ser, no estamos acusando a nadie, personas que sufrimos con el hecho de que querer dormir el tiempo que creo que necesito y no puedo, pues se le llama que sufre de insomnio y toman algunas medicinas, pero también podría usted recurrir a la palabra de Dios, porque el Señor dice en su palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. O sea, también podría usted depositar su fe para que pueda descansar, y le va a aprovechar, le va a bendecir. Ahora, en lo espiritual, el ser humano también fue creado por Dios para tener descanso. Mire cómo dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Yo os haré descansar. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano debe descansar en su alma. En el libro de Jeremías dice: preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabía usted que lo que realmente mantiene a uno bien y que muchas cosas aún de la vida física funcionen depende de lo espiritual?
que si la persona puede descansar espiritualmente, también va a tener beneficios aún en su vida física. Porque igual es el mismo proceso. Si la persona no descansa, está siempre funcionando a toda máquina, va a colapsar. ¿Y cuál es el descanso del Señor? Bueno, entrar en el reposo de Dios. ¿Qué es lo que mantiene al ser humano en su tragedia de no poder descansar? Aquí está descrito. Si usted y yo leemos el resto del capítulo, ahí lo describe. Menciona al pueblo de Israel, lo menciona en su peregrinaje después de la salida de Egipto, y por 40 años que estuvieron en el desierto. Dice qué fue lo que les pasó y cuáles fueron las consecuencias. Mire cómo dice. Vamos a mirar las personas. En el verso 16 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y dice: fueron los que salieron de Egipto, todos los que salieron de Egipto. Luego en el verso dice: ¿con quién estuvo disgustado él 40 años? Y luego dice: con los que pecaron y por eso cayeron en el desierto. Y luego hace otra pregunta: ¿y a quiénes fue que le juró que no entrarían en su reposo? Aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, aquí está especificando que las personas, Dios diseñó un reposo para los seres humanos. Porque igual si nos mantenemos en el reposo de Dios, también nos mantenemos saludables y somos productivos. Y déjeme enfocarme en lo espiritual. Una persona que no esté en el reposo o en el descanso de Dios no puede adorar al Señor, no puede alabar a Dios. Así como usted estaba haciendo ahora, que yo estaba un poquito congestionado y eso, estaba desde la parte de atrás mirándolos a ustedes cantar y alegrarse. Y yo digo: qué bien, así es. Pero todo el mundo no puede. Hay personas que quieren y no pueden. ¿Por qué no puede? Algo por dentro no lo deja alegrarse. Alguna situación, una cosa incómoda, es como si hubiera estado todo el tiempo solamente angustiado, ya sea por una cosa o por otra, porque algunas veces nosotros nos imaginamos que hay una sola razón. No, aquí especifica que no pudieron entrar porque Dios se disgustó con ellos, y dice que Dios se disgustó con ellos por una razón. ¿Por qué? Porque no le podían creer a Él. Y ese no creerle a Dios hacía que se apartaran del camino del Señor. Y eso es lo que sucede repetitivamente en la vida del ser humano. Si la persona no puede, si usted y yo no podemos creer a Dios, no podemos descansar. Porque Dios dice algo que es así, pero uno no lo cree. Entonces, como uno no lo cree, uno se esfuerza por encontrar lo que uno cree que necesita y deja de lado al Señor. Y eso lo mata. ¿Estamos? Eso lo mata. ¿A quiénes más se refiere aquí? Mire que en el verso 12, porque ya leímos unos versos, en el verso 12 ahora no se está refiriendo a los de Israel cuando salieron de Egipto. Ahí en el verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ahora está hablando a nosotros, los que somos parte de la iglesia. O sea, ellos en aquel tiempo, pero nosotros igual fuimos diseñados por Dios para reposar en Dios, para descansar en Dios, para que el pecado no sea el causal
y la incredulidad no sea el causal de que siempre estemos en angustia sin poder descansar. Por eso es que los hermanos que son estudiosos explican y dicen, usando la palabra de Dios, dice: un pecado llama a otro. ¿Qué es básicamente lo que se quiere decir? ¿Que la persona quiere seguir siendo mala? No, sino que un problema sin resolver, tratando de resolverlo por cuenta propia, pues volvemos a otra vez al problema más agrandado. Es básicamente lo que pasa. Porque no necesariamente, yo explicaba el viernes, no necesariamente cuando hablamos del pecado es una sola manifestación. El pecado tiene una innumerable manifestación, o sea, se va a manifestar de la manera que sea. Pero básicamente el pecado capital básicamente por el que el ser humano irá a la condenación, o ya ha sido condenado, porque la palabra de Dios dice: el que no ha creído ya ha sido condenado. El pecado capital es realmente el rechazo a Cristo. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, está hablando del Señor Jesucristo. Dice: rechazar a Cristo es el pecado capital. La manifestación de ese pecado en unos de una manera, en otros de otra, pero no fue la manifestación aquella, fue el eje central del pecado, el rechazo a Cristo, lo que le condenó. ¿Por qué? Porque la persona puede tener manifestaciones diferentes de pecado. Usted sabe, usted no necesita que le expliquen, porque usted, como cualquier ser humano, usted también ha peleado las batallas. ¿Cuántos han peleado las batallas? Todos hemos peleado las batallas. Y a veces nos entristecemos porque peleamos a veces con lo que más queremos. A veces alguien ama su hogar, su esposa, su esposo, pero pelea con la esposa, con el esposo. Y le dice hasta que se vaya. Y el día que se va se pone a llorar. Ay, se me fue. Pero le decía que se fuera. Incluso en esos momentos algunas personas hasta le desean la muerte al otro. No, yo quiero que usted se muera, muérase. Sí, ahí en la pelea. Y después, cuando ya están allá en la funeraria, usted viera a esas personas cómo se sienten mal de acordarse que le dijeron a una persona que se fuera y después lo llaman ahí. El cuerpo en ahí, pero el espíritu ya en la eternidad. Y lo llama: pero fulano, no te vayas, no me dejes. Pero si le decía, ya se fue, ¿ya qué? A veces peleamos con lo que más queremos, porque usted y yo batallamos. Todos batallamos. Todos peleamos, porque la manifestación del pecado estará siempre presente en la vida del ser humano. Solo que en Cristo Jesús podemos tener descanso para nuestras almas. Pero aún ya siendo salvos, todavía seguimos batallando, lo normal, peleando. Así como el marido o la mujer pueden pelear, un papá puede pelear con un hijo y es cristiano. Un hijo puede pelear con la mamá y es cristiano. Un miembro de la iglesia puede pelear con el pastor y es cristiano. Un hermano que asistió a la congregación puede pelear con el diácono. Es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Qué es lo importante aquí? Que usted y yo no nos quedemos enfrascados en el problema, sino que reconozcamos que Dios tiene un descanso para nosotros y que nos mantengamos en el descanso del Señor. Sí, ya peleó con la mamá o con el papá o con el marido o con la señora. Sí, ahora vaya y pídale perdón. Ya, no pasa nada.
Ya peleó, ya vaya. Porque no puede quedar toda la vida enojado, ¿sí o no? Una vez estaba yo tratando ahí una situación de hogar con una familia y un pastor mayor que yo, gracias a Dios por los pastores mayores, me aconsejó y me dijo: eso, tranquilo, hermano Samuel, déjelos. Yo ahorita les dije, y mire que le dijeron: no me hable, yo no quiero saber de usted, pastor. Déjelos, pastor. Yo le dije que sí, dijo eso. El que se enoja tiene dos trabajos: enojarse y volverse a contentar. Porque si se queda toda la vida enojado, se va a morir como esos pajarillos de color amarillo. ¿Cómo le llaman? Hay unos pajaritos amarillos, cuando les da rabia hasta que caen. Entonces este pastor me dijo: tranquilo, que ellos están enojados, pero ellos se vuelven a contentar. Me dijo: tranquilo, usted como pastor solamente cierre los ojos, dele gracias a Dios, tranquilo, que se vuelven a contentar, porque si ellos no se contentaran, caen como esos pajaritos amarillos. Entonces la vida es eso. ¿Qué es lo importante? Que usted y yo no nos quedemos en el problema. Es lo que está diciendo aquí. Y usted dice: ¿y dónde lo dice, pastor? Mire cómo dice aquí. Mire este verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, si ve que siempre va a estar peleando, dice: para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si ve que siempre va a pelear, levante la mano y si es consciente que usted siempre le va a tocar pelear. Hasta que llegue al cielo, usted le va a tocar pelear con usted mismo, con la vida, con lo que sea. Unas personas pelean con unas cosas en su vida y otros peleamos con otras cosas en la vida, pero siempre nos toca pelear. Nunca se olvide que usted y yo somos salvos por la gracia del Señor. Es básico para que usted pueda terminar su jornada. Se lo voy a decir otra vez. Claro, yo ya soy un pastor que ya pasé los 60 años de edad. Entonces soy un poquito menos efusivo al hablar, ¿no? Y digo ciertas realidades que algunas veces la gente lo mira a uno y dice: sí, Señor. Porque uno se da cuenta que la vida va pasando. Y que uno tiene que recurrir a la palabra de Dios para poder mantener lo que Dios le dio un día. Y en esto es básico eso que le acabé de decir. Nunca se le olvide que usted es salvo por la gracia de Dios. Si mañana este ya no fuera su pastor, porque el pastor va a cambiar cuando Dios quiera, no necesariamente por una circunstancia, sino por cualquier circunstancia. Si usted mantiene eso, nos encontramos allá. Porque le aseguro que se va a tropezar en la vida. Si no se ha tropezado con usted mismo, un día se va a tropezar con usted mismo. El apóstol Pablo lo dice. Dice: yo tengo un problema. Por ahí me dejaron un mensajero de Satanás que viene y me pega unas bofetadas. Y le he rogado al Señor, Señor, por favor, yo te amo. ¿Cuántos amamos al Señor? Señor, por favor, yo te amo. Yo soy tuyo. Quítalo de mí, Señor. Dice que había rogado hasta 3 veces. El Señor dijo: dejémoslo hasta ahí.
O sea, usted siempre va a tener circunstancias en la vida y cosas que usted tendrá que llevar hasta que se le acaben los días en este planeta Tierra. Batallas que usted no va a poder evitar. El Señor le dijo: bástate. ¿Ve lo que le dije? ¿Bástate qué? Mi gracia. Por eso le estoy diciendo, nunca se le olvide que somos salvos por la gracia de Dios. Porque el día que usted se sienta peor, el fracasado más grande de toda la humanidad, ese día puede llegarle en cualquier momento. El día que usted se sienta el fracasado más grande de todos, y usted se mire con todos los hermanos de la iglesia, no, entre todos aquí el más flojo soy yo, el que menos puede alcanzar esto de llegar al cielo soy yo. O sea, todo eso puede ser cierto. Ese día usted tiene que recordar eso que le estoy leyendo ahí. El Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, usted puede ser sincero y honesto y reconocer que no se merece nada, y que probablemente si fuéramos a ir a los hechos reales, uno lo que se merecería sería la condenación. Sí, pero el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice la palabra. Entonces a uno no se le puede olvidar eso. Porque, mire hermano, nosotros somos complicaditos. Nosotros los seres humanos somos complicados. Nosotros juzgamos bastante las cosas de acuerdo a cómo nos sentimos. Porque hay días que nos sentimos en gloria, ¿cierto? Y no animamos a los que se sienten en el valle, sino que a veces les andamos duro. ¿Qué hace por allá? Todo alicaído, arrepiéntase. Era que Jesucristo es el Señor. Porque se siente en victoria. Pero el día que se siente alicaído y le preguntan: Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo le va? Bueno, hermano, aquí pues esperemos a ver si el Señor tiene misericordia de mí. Vea la respuesta tan diferente. Es la misma persona. Tenemos mucho esa tendencia, pero nunca se nos debe olvidar que somos salvos por la gracia de Dios. Porque sea que se sienta en la gloria, o sea que se sienta que ahí vamos a ver qué pasa conmigo, de todas maneras el Señor Jesucristo lo salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué hicimos nosotros para recibir esa salvación? Pues creer que Él es el Señor, que Él perdona mis pecados. ¿Qué vamos a hacer? No es tan fácil. No es tan fácil, porque esta no es una carrera de esas carreras de velocidad que se corren en el estadio. Hay una carrera que le llaman los 100 metros planos. 100 metros es una cuadra. No sé si hay una más corta, o había oído decir de una de 80, no sé. De todas maneras, en esa carrera los atletas son diferentes. Los que corren esas carreras, los atletas, el cuerpo es diferente de los que corren las carreras largas. Por si usted no lo ha notado, yo se lo explico lo que yo he notado. Espero que tenga razón. Pero los deportistas de carreras cortas de alta velocidad, de 100 metros, tienen un cuerpo así como que alzan pesas y de todo, tienen brazos gruesos, unas piernas así gruesas, unas ancas largas pero gruesas, dijo alguien. Se les nota que hacen y que comen ciertas cosas y tienen cierto peso, porque el peso los ayuda
El peso ayuda. Y no estoy diciendo un sobrepeso, pero el peso adecuado los ayuda para correr. La inercia lo empuja. Pero los atletas de carreras largas que le llaman maratón, ay Dios, y uno dice, ay, ese se lo puede llevar el viento. El cuerpo delgadito, las piernitas delgaditas. Pero ellos corren, ¿cuántos kilómetros son la maratón? 42. 42 kilómetros corren. 42 kilómetros sin parar. Para correr 42 kilómetros sin parar no puede tener el mismo peso, porque ya no se trata del que corre más rápido, sino del que aguanta más. Y esa es su vida cristiana. Esta no es una carrera de alta velocidad, es una carrera de resistencia. Así que a veces usted estará hasta flaquito. Las piernitas ahí, los bracitos ahí. Lo importante es que siga corriendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo importante es que siga corriendo. Digo, lo importante es que siga corriendo. No importa que tenga las piernitas ahí delgaditas. Ay Dios, ese como que se lo va a llevar el viento. No se preocupe, siga corriendo, que el viento no se lo va a llevar. Va a terminar su jornada. Entonces, ¿a qué estoy refiriéndome? Esta carrera, este reposo de Dios que Dios nos ha dado, se encuentra aquí por dentro. Cuando el Señor nos hace entrar en su reposo, creemos a Dios, creemos que somos salvos en Él. Porque nosotros somos personas que tenemos que practicar la santidad, pero tenemos que tener cuidado. Porque algunas veces nos confiamos de lo santo que yo soy para creer que es por eso que yo voy a la presencia del Señor. Usted puede ser tan santo como el arcángel Miguel, pero usted no va para el cielo porque usted es santo. Usted va para el cielo, dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy, y nadie viene al Padre sino ¿cómo? Por mí. O sea, sí, tenemos que vivir todo lo mejor que podamos. Tenemos que hablar como debe ser, tenemos que vivir como debe ser. Pero ojo, su salvación está en Cristo. La mía también. Digo, su salvación está en Cristo. La mía también. Y el día que se sorprenda usted mismo haciendo o viviendo la vida de la manera equivocada, no ha orado hace 15 días, no ha leído la palabra, qué sé yo, qué le pueda pasar, no le puedo decir nada. Cualquier cosa le puede pasar. Ese día tiene que recordar: yo no soy salvo porque leía la Biblia 5 capítulos al día. Soy salvo porque Cristo me salvó, y aunque no la haya podido leer, la voy a volver a leer la palabra. O sea, tiene que reaccionar. No, que hace 15 días no oro, entonces ya me perdí porque no. Señor, hace 15 días no oro, y yo sé que esto es feo reconocerlo, y Dios mío, y no hago sino llorar porque me toca como el Salmo 42. Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Todo el mundo me dice: ¿dónde está su Dios? Pero Padre Celestial, creo que tú me diste a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor, mi Salvador. Soy salvo, voy para allá como sea, porque Cristo Jesús me salvó. Esa es la fe del creyente. Cristo Jesús.
Su fe no es su rectitud, su fe es Cristo Jesús. No estoy diciendo que no busque la rectitud, estoy diciendo su fe no es su rectitud. Busque la rectitud, pero su fe no es su rectitud. Su fe es Cristo Jesús. Él es el Señor. Levante la mano el que cree que Jesucristo es el Señor. Levante la mano el que cree que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y sea que usted sea lo mejor, o sea que usted haya fracasado como Pedro, o haya sido incrédulo como Tomás. ¿Y para qué le sigo diciendo? Sea que usted sea un obrero fracasado como le dijeron a Marco, usted no sirve para esto. Sea lo que sea, usted tiene que recordar: el Señor Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y yo voy por Él a la salvación, a la vida eterna. Yo voy al Padre en Cristo. Voy al Padre en Cristo. Ahora, permítame, yo miro porque me emociono y bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Entonces entremos en el consejo. ¿Qué hacemos entonces como iglesia para poder permanecer en este con descanso o reposo de Dios? Voy a terminar con ese verso, el verso 13. Dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué quiere decir? O sea, exhórtese los unos a los otros mientras esté vivo en este planeta Tierra. Porque mientras usted está vivo aquí ahora, está en el privilegio y la oportunidad de Dios. O sea, el Señor lo entró a su plan y a su propósito, ya está aquí. Entonces, ¿qué dice? Exhórtense los unos a los otros mientras esté aquí ahora. ¿Y por qué dice? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Voy a decirlo a mi manera, voy a bajarme de aquí, voy a decirlo a mi manera, que es básicamente como yo lo pondría en criollo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Bueno, todo esto ya es así. Ahora, ¿cuál es el remedio? Dice entonces: exhórtese el uno al otro. Dice, ¿cuándo? Mientras estamos aquí. Digo, no importa más, no importa que es que yo pastor, yo no puedo orar. O si es un hermano, no importa, vamos para adelante, porque el Señor es el Señor. Eso es exhortarse. Algunos creen que exhortarse es decirle: ¿usted por qué se sienta así? No, eso no es exhortarse. Esa puede ser una exhortación, pero eso no es exhortación. ¿Qué es exhortación? Es dar palabras de ánimo e inspirar a otros para un propósito determinado. Eso es exhortación. Nosotros creemos que exhortación es regañación. No es eso. Porque las personas no siempre necesitamos un regaño. A veces uno puede necesitar un regaño, pero no siempre necesitamos un regaño. Nosotros necesitamos también quien nos aliente, ¿cierto? Que yo estoy todo alicaído, todo, no puedo más, y el hermano me ve: ay, usted ya está transparente, pálido, ya no da más. Él me puede dar la mano, ¿cierto? Y me puede decir: adelante, pastor, tranquilo, pastor, ya no va a morir, y si la muerte resucita en el nombre de Jesús, Jesucristo es el Señor. Eso es exhortarse. Eso es exhortarse. ¿Y cuándo dice que se exhorte? Mientras se dice hoy, o sea, mientras estamos aquí. Y dice los unos a los otros. ¿Por qué dice los unos a los otros? Porque hoy usted me anima a mí y mañana yo lo animo a usted. Y explica, dice, para que no os endurezcáis por el engaño del pecado. O sea, le explica a la iglesia: usted tiene que exhortarse, o sea, animarse el uno al otro, porque el pecado siempre va a estar ahí. Pero yo no puedo dejar que usted, que es mi hermano, y usted no puede dejar que yo, que soy su hermano, me vaya a endurecer por el engaño del pecado. O sea, usted le sale al paso a eso. ¿Cómo? Dándome palabras de aliento.
diciéndome: tranquilo, hermano, tranquilo. Usted le fue mal, dijo una mentirita blanca, así, uy, eso es malo. Pero tranquilo, en el nombre del Señor reprendamos las mentiras y vamos para adelante, eso es Jesucristo. A ver, vamos a pedirle: Señor, perdona a mi hermano que acaba de decir una mentira blanca. Es su parte en esto. Como iglesia, esa es la parte que yo debo practicar. No mirar al hermano cuando esté en la peor angustia y ya todo así, y decirle: usted sí no sirve para nada, ¿no? Y como decimos los santandereanos, mucha maleta. Para las personas que nos ven a través de las cámaras, que no interpretan esto, que aquí hay que interpretar el idioma chipcha. Cuando nosotros los santandereanos decimos usted mucha maleta, lo que queremos decir: usted es una carga. Una maleta es una carga. No, mi hermano no es una carga. Mi hermano es mi hermano. ¿Me entendió eso? Entonces no tengo que venir sino a decirle a mi hermana: tranquila, usted no es una carga. A mi hermano: tranquilo. No, pero pastor, llevo luchando con esto 5 años. Dígale: oh, tranquilo, que no se ha acabado la vida. Mientras estemos aquí hay que seguir peleando hasta que terminemos la jornada. No sé cuánto va a durar el término de su jornada, cuánto va a durar el término de la mía, pero tenemos que terminar. Pero pastor, no siento aliento. Tranquilo, que entre todos nos alentamos. No se deje llevar por eso. No se deje llevar por lo que siente. Aquí estamos para orar y para ayudarle. Y bueno, pero pastor, no he leído. Camine, siéntese allá, vamos a leer juntos. A ver, abra la Biblia ahí, vamos a leer juntos. O sea, eso es exhortarse los unos a los otros, ayudarse, aconsejarse, inspirarse. Porque usted a lo mejor ha recibido las palabras de un hermano o hermana suya en un momento de la vida, en la vida cristiana, donde su hermano le comenta cómo se siente, ¿cierto? Y le comenta pues que no se siente bien, que realmente no se siente cómodo. No, hermano, yo sinceramente yo no sé si lo voy a lograr, porque le cuento que después de estos 10 años, ahora me ha entrado como una cosa y como una depresión. Porque eso también le pasa a los cristianos. ¿Algún día algún hermano de esta congregación o cualquier otra le ha dicho: hermano, ore por mí que siento una depresión? Con sinceridad, ¿alguna vez le ha pasado? ¿Ha escuchado eso? No ataque a ese hermano. No lo golpee. No diga que ese hermano es flojo. Porque a usted no le ha tocado, dele gloria a Dios. Pero si le toca, va a saber lo que es bueno. Porque a Elías le tocó. Y Elías no quería nada. Elías lo que quería era que Dios lo matara. Mátame, Señor, mátame. Le tocó. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, si un día ve a un hermano suyo u oye a su hermano: no, hermano, yo no sirvo para esto, yo creo que no voy a llegar al cielo. No lo trate mal, haga lo que dice ahí, exhórtelo, anímelo. Tranquilo, hermano, así como vamos a ponerlo jocoso: tú puedes, vamos, hermano, tú puedes, yo estoy aquí contigo, Jesucristo está contigo, la iglesia está contigo, tú puedes, vamos, tú puedes, yo lo empujo, usted a ver, hágale por aquí, usted empújelo por allá. De alguna manera tengo que animarlo y decirle que sí, que él también va para el cielo. Tengo que animarlo y decirle: usted lo va a lograr en el nombre de Jesús. Porque para eso nos puso juntos el Señor. No para golpearnos cuando nos veamos así en depresión, sino para animarnos, para darnos ánimos mutuamente.
para decir que sí, está pasando mal. Tranquilo, pero no pasa nada. Yo también he pasado por ahí, el Señor me ha ayudado. Y si no he pasado, yo vi otro que ya pasó y ya llegaron al cielo. Y mire que fulano de tal ya llegó al cielo. ¿Se acuerda que nosotros asistimos al funeral? Ya se fue y ya está con el Señor. Y mire, nosotros también podemos. Es que de esto se trata, hermanos. A veces uno mira la palabra y a uno le parece que es pecado hablar de las cosas normales y naturales de la vida, y le parece que es malo reconocer que somos personas de carne y hueso, pero no es malo. El Señor nos dice aquí: anímese, exhórtese mientras esté aquí abajo. Dice, ¿cuándo? Todos los días. ¿Para qué? Para que el pecado no le vaya a ganar a nadie, para que la incredulidad no le vaya a ganar a nadie. Voy a terminar diciendo: todos nosotros, en el nombre del Señor, manteniéndonos en Cristo Jesús, manteniéndonos en esa salvación, todos vamos para allá, para el reino celestial. Sin importar las batallas que hoy esté teniendo, cuando vea a su hermano o a su familiar en la peor batalla de su vida, no diga: ese ya se perdió. Porque a veces nosotros tenemos esas situaciones que nos acongojan. No diga que su familiar, su hermano, su amigo ya se perdió porque está en la peor batalla de su vida. No, diga: en el nombre de Jesús no se pierde, porque Jesucristo es el Señor. Y vaya y anímelo. Dígale: hermano, para adelante. Y si él le dice: no, ya después de esto no me levante, diga: usted tranquilo, que la palabra de Dios dice: 7 veces se cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Tiene que levantarse en el nombre de Jesús. A ver, levanta la mano que dicen conmigo: amén. En el nombre de Jesús, todos tenemos que levantarnos. Si alguna persona está batallando con alguna situación, sepa que no le estamos diciendo que es que eso es bonito, o que es que eso es agradable, o que una situación de dificultad aún espiritual, que es que la estamos, ¿cómo se dice?, haciendo apología o apoyando esas cosas. No, lo que estamos diciendo es: por encima de esos problemas, por encima de esas batallas, por encima de esas tragedias, por encima del diablo, por encima del pecado, por encima del cansancio, por encima de la depresión, por encima del desánimo, por encima de la crítica del mundo, por encima de mi propio pensamiento, Jesucristo es el Señor. Y por encima de todo eso, en Cristo Jesús, yo voy para allá a la presencia de Dios. Yo voy para allá. Usted tiene que decirlo: y voy con mis hermanos. Todos tenemos que llegar en el nombre de Jesucristo.